Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de NT 593. Ahora es un episodio especial porque vamos a incluir el Estado y ustedes, los ecuatorianos. Y la idea justamente es que una vez al mes hablemos de qué cosas hay que comenzar a hacer diferentes a nivel de Estado y ustedes, los ecuatorianos, para mejorar lo que nos está pasando. Durante la pandemia tuvimos que empezar a hacer cosas completamente diferentes. Y por un momento, durante un periodo de tiempo, estuvimos igual que los países de primer mundo. Todos estábamos igualitos y logramos vivir, sobrevivir y aquí estamos. Toca otra vez volver a hacerlo y justamente ese es el espacio que estamos creando. Me acompaña mi buen amigo William. Lo conozco de que éramos muchachos en preparatoria y comenzábamos justamente a hacer carrera ambos. Y con él vamos a compartir diferentes puntos de vista. El médico, el financiero, el educativo, el tecnológico, para juntos poder decir, estos son los problemas, estas son las soluciones y pedirles la ayuda a ustedes, el pueblo ecuatoriano, para poder hacer cambios. William, bienvenido, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches, Edgar, y a todos quienes nos escuchan. Sí, es un tema bastante importante la educación. Nosotros creemos que la educación que recibimos nos ayuda a nuestro quehacer diario, o tal vez existe una cantidad de temas que se imparten en nuestra etapa educativa que simplemente no sirven para lo que realizamos en nuestra profesión o nuestros empleos. Tal vez eso puede estar generando frustraciones en nuestros niños y adolescentes que no saben en qué aplicar lo que están estudiando en la clase de hoy. ¿Para qué me sirve, por ejemplo, dirá mucha gente, el trinomio cuadrado perfecto o los casos de factorización? Cuando voy a un supermercado, cuando voy a la tienda de la esquina, cuando quiero invertir en un banco o cuando quiero sacar un préstamo. Tal vez esas pequeñas cosas cotidianas deberíamos de fluir fácilmente de acuerdo a nuestros conocimientos. Pero a veces la educación no va de acorde con las necesidades que tiene cada población y cada estrato de la misma. Es por eso que es importante que lo charlemos frontalmente y eso es uno de los objetivos de lo que estamos realizando en este momento con Edgar. Hablemos un poco justamente de esa educación y hablemos de lo que decías. ¿Sirve o no sirve? Creo yo que lo primero, educación, lo que te da es disciplina. Tiene un principio, tiene un fin, te mides, te comparas y en función de eso te ranqueas. Ese es el concepto básico. Y la segunda parte efectivamente es cómo aplicas esos conocimientos a una actividad puntual diaria. Pero creo que el primer problema que estamos teniendo es que nuestros maestros no tienen vida real profesional para aplicar esos conceptos. Y eso es creo que la primera parte complicada, cómo ellos pueden transmitir algo a la siguiente generación para saber cómo utilizarlo. Veamos un ejemplo sencillo. Matemáticas en una pizarra es la misma durante 13 años de educación más la universidad, lo cual no hace mucho sencillo porque la matemática es para poder analizar un mundo de 3 dimensiones. Algo falta, algo hay que cambiar y obviamente no estamos usando tecnología para poder hacerlo. ¿Qué opinas? Por ejemplo, tú y yo estudiamos matemáticas y creo que nos fue bastante bien. ¿Qué te gustaría o qué pensaste o qué tanto la usas el día de hoy? Lo que sí me gustaría es que se apliquen cosas de la vida diaria. Es decir, estoy muy de acuerdo con lo que se llama el aprendizaje en base a problemas. No lo contrario, o sea, no enseñar a sumar, digamos, de un mundo abstracto, sino que más bien, si tú le planteas un problema al estudiante, al niño, ¿sabes qué? Tienes que ir a comprar a la tienda, toma estos $20 y me tienes que traer $5 de arroz, $2 de azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, lo ponemos en ese plano que tú decías, tridimensional, donde está la tienda, donde está el tendero, donde está el niño, donde está el dinero, donde están las cosas que voy a comprar, ¿sí? El vuelto que voy a recibir. Entonces tal vez allí pueda el niño entender
de que está haciendo algo importante. Me guío de los dibujos de las caricaturas, y está Mafalda y su amigo que es el dueño, el padre de la tienda, ¿no? Entonces le dice, lo importante de ir a la escuela es que yo voy a aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir, porque eso me va a servir para mi tienda. ¿Y qué carajo eso de la historia o de la geografía? Eso no me sirve nada. Simplemente debo saber tal vez de dónde vienen los espaguetis o de dónde vienen las manzanas que yo vendo en mi tienda. Entonces, tal vez la educación debe ser apuntada hacia eso, hacia lo que me va a servir para lo que yo quiero ser, para lo que yo hago o lo que pienso hacer, ¿no? Entonces, tal vez en ese aspecto podamos inmiscuir más al estudiante, que sienta esa pertinencia de lo que quiere aprender, de lo que debe aprender y cómo lo va a aplicar. Yo siempre he creído que hay cosas básicas que debe un estudiante a cualquier nivel, que son las 4 operaciones fundamentales desde el punto de vista de la inteligencia espacial, de la aplicación práctica y lo que es la lectura y redacción, pero una lectura comprensiva, porque ¿te acuerdas, Edgar, que antes se hablaba de lectura mecánica y de lectura comprensiva? No, mecánica es el hecho de aprender a leer, de juntar 2 palabras en una sílaba, pero tal vez lo más importante era la comprensiva, saber qué es lo que quiere decir el mensaje, cuáles son las ideas de lo que estamos leyendo. Y tal vez eso, la tecnología ha ayudado también, pero a su vez tiene su otro lado perjudicial, que tal vez simplifica mucho y ya le da, como dicen en la sierra, le da pensando al estudiante y solamente le encamina hacia ciertas cosas por donde debe transitar. Entonces, tal vez hemos perdido un poco con la tecnología el libre pensamiento y tal vez esa parte de imaginación que nos ayuda a crear nuevas cosas. Sigamos haciendo comparaciones, porque creo que tú y yo estamos en una edad tal que ya tuvimos chicos que han pasado por la escuela y podemos fácilmente comparar cómo nosotros aprendimos, cómo ellos han aprendido, qué tipo de herramientas tienen, y en mi caso puntual, mis chicos estudiaron en los Estados Unidos y puedo comparar fácilmente qué también tenían ellos. Y creo que, por ejemplo, viendo lo que nos ha pasado, no ha cambiado nada la educación. La misma forma de educar que tú y yo tuvimos es la que tienen nuestros chicos. Y ha pasado una buena cantidad de tiempo. Creo que la primera parte que viene es qué debemos hacer como gobierno ecuatoriano, como Estado ecuatoriano, y pedir qué cambiar para que justamente digan lo que tú dices. Cosas prácticas que se pueden usar. En el Ecuador, por ejemplo, es interesante. Tienes el sistema privado y tienes el sistema público. En los Estados Unidos es al revés. Casi todo es público y muy poco privado. A mí me sorprende que en Ecuador el privado sea tan caro como comprar una casa mensual, el pago mensual. Y obviamente sigue siendo el mismo tipo de tecnología que hablábamos antes y después. Algo tiene que cambiar. No todavía, por ejemplo, y puedo ver lo que pasó en los Estados Unidos con mis hijos. Y fue gracioso porque otra vez tienen más cosas, tienen más elementos, pero la forma de pasar era completamente diferente. Por ejemplo, ¿qué te gustaría cambiar? ¿Qué de lo que hemos visto, tú y yo hemos vivido, a un niño de 6, 7 años? ¿Qué es lo primero que debería aplicársele? ¿Qué es lo primero que debería enseñárselo? Más que nada, yo creo que la parte de inteligencia espacial. Ahora te voy a hablar como docente universitario, ¿no? Dale. A veces el chico que llega a la universidad, tú le hablas de un nervio, el nervio radial se dirige de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, de adelante hacia atrás, ¿no? Entonces mira cómo te están dando información espacial, de inteligencia espacial, de cómo se debe ubicar. Entonces a veces dices, ¿para qué voy a llevar a gastar dinero a mi hijo al preescolar, ¿no? Pero bueno, allí se aprende, pues allí se aprende lo que
lo que es adelante, lo que es hacia atrás, lo que es arriba, lo que es abajo, lo que está a la derecha, lo que está a la izquierda, lo que está hacia adentro, lo que está hacia afuera. Y eso más o menos le va guiando en esto de la inteligencia espacial. Nos falta mucho en el desarrollo del resto de las inteligencias, ¿no? Siempre pensamos en la inteligencia de tipo matemática, en la memorística, pero tal vez ahora, con la pandemia, que se dejó de lado o que se afectó más la inteligencia emocional, ¿no? El saber manejarse inclusive a los adultos nos faltó un poco, ¿no? Cómo nos vamos a adaptar a esos cambios bruscos. Y también se perdió en la pandemia la sociabilización, lo importante de ir a la escuela, de relacionarse el niño con la niña en los juegos. Se les hizo un poco difícil volver a esa rutina, peor aún aquellos que nunca habían ido a la escuela, ¿no? Ya se encontraron a veces, los niños entran a los 3 años a elemental y por esta pandemia recién lo hicieron a los 5 años, entonces ahí hubo una diferencia de aquellos que ya por lo menos habían tenido un año antes de la pandemia asistiendo a clases presenciales. Entonces sí debemos trabajar mucho en las inteligencias múltiples. Tal vez nos hemos quedado limitados al desarrollo de ciertas inteligencias. Antes la que prevalecía era la memoria, pues. El alumno brillante era el que se sabía al pie de la letra un libro, un texto, y lo podía redactar en un símil en el momento de una prueba, ¿no? Así se evaluaba antes. Ahora se trata de esas inteligencias múltiples, desarrollarlas, y en el momento de la evaluación se necesita el desarrollo de acuerdo a lo que vayas a tratar en la clase, ¿no? Hay profesiones que necesitan mucha inteligencia emocional, mucha inteligencia de relación social, como la medicina, el docente. Otras que tal vez necesita una inteligencia matemática o inteligencia espacial, y ya no tanto la social, porque no tiene mucha relación con el resto del personal que lo rodea. Entonces hay que ir identificando qué se puede hacer y en realidad cómo se debería manejar, ¿no? La educación debería ser una política de Estado, no una política de gobierno. En los últimos años nuestra educación aquí en el Ecuador pasó de una escuela de 6 grados a un colegio de 6 cursos. Luego se planteó la escuela básica de 10 grados y un bachillerato de 3 años. Aplicaban pruebas trimestrales, luego se pasó al quimestre, otra vez estamos en el trimestre. Entonces esas decisiones erráticas en educación nos ha llevado a que no tengamos un norte como debe ser en una política de Estado. Algunos países han tenido relativo éxito y eso se ve reflejado en las famosas pruebas PISA, donde se mide cierto grado de conocimiento de cosas básicas en los estudiantes. Digamos que es como un estándar internacional que nos permite comparar resultados entre los diferentes países. Y eso creo que es lo que nos falta en Ecuador, ¿no? Ser la educación una verdadera política de Estado, plantearse lo que queremos que nuestros estudiantes, qué logros alcancen al cabo de un tiempo, ¿no? ¿Cómo yo puedo medir el cambio? Debo de medir desde que comienza su etapa de escolarización a los 3 años hasta cuando se incorpora el bachiller, 17, 18 años. Estamos hablando de cerca de 15 años. Entonces no podemos a los 5 años volver a cambiar el sistema si no tenemos los resultados de lo que nos hemos planteado. Entonces sí es importante que todos contribuyamos, que tengamos paciencia. El desarrollo de un país, el desarrollo de su educación no es cuestión de 1, 2, 3 años, no vamos a ver frutos en eso. Debemos plantearnos una política de Estado a unos 20, 30 años para querer mejorar la educación y por lo tanto
mejorar las condiciones de nuestra población. Usemos lo que estás planteando y comencemos a usar justamente combinar lo que hay y lo que era y lo que nosotros estudiamos y lo que se debería hacer. Como bien dices, hay muchos estudios a nivel global. Y voy a plantearte 2 ejemplos. El primero es algo que creo que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Un niño de 3 años le das un control remoto y lo sabe usar. Nunca fue a una escuela, los padres nunca le enseñan. El control remoto está diseñado de tal forma, porque obviamente hubo gente científica que analizaba cómo el cerebro humano procesa datos, y solamente el niño de 3-4 años sabe cómo prender, cómo apagar, cómo retroceder, cómo subir, va, regresa, pausa y sigue. Sin embargo, la forma de educación normal no ha cambiado, sigue siendo la misma. La forma, por ejemplo, de manejar matemática básica, desde toda la primaria, toda la secundaria, incluso los primeros de universidad, es exactamente lo mismo, repetitivo, sin haber cambiado absolutamente nada. Algo, por ejemplo, cuando haces, por ejemplo, ecuaciones, lo que decíamos, ¿verdad? Cómo coger una ecuación, cómo combinarla a un mundo real. Si estás en un cuarto y miras una pared, son ecuaciones, todas las líneas rectas, intersectas, tiene los planos, y la intersección de los planos te da el volumen. Pero casi nunca nos dan ese tipo de cosas, ese tipo de coordinación como tal. Coger el cubo Rubik y darle vueltas es como en la vida real, diferente cantidad de variables, pero solamente en algo justamente como un cubo para poder desarrollar esa capacidad espacial que tú mencionas. Entonces yo creo que en un país de 18 millones de ecuatorianos, que es muy diferente a un país de 300 millones de americanos, tratar de redefinir qué es educación y cómo usar herramientas como la que te decía para poder facilitar y agilitar. Tú y yo nos beneficiamos de un sistema que teníamos en el colegio, sobre todo en la primaria, que era las estaciones. No teníamos materias, si te acuerdas. Lo que sabíamos es que cada hora teníamos que ir de estación a estación. Nosotros mismos decidíamos qué queríamos estudiar, porque podíamos escoger las horas. Tú estudiabas una cosa y yo estudiaba otra, y al término de la hora nos presentábamos donde el maestro y nos tomaba una lección basada en lo que habíamos estudiado. Pero al final del periodo, todos teníamos un conocimiento bastante similar. Eso yo creo que nos ayudó mucho a ti y a mí, y creo que se ha perdido mucho en el país. Por ejemplo, te vas a reír de lo que te voy a contar. En los Estados Unidos tú estudias para pasar una prueba del Estado. No para aprender. Prueba del Estado. ¿Por qué? Porque como acá todo es público, si el Estado no ve que la escuela tiene X cantidad de puntos, miren, los chicos que justamente saquen notas, les quitan el presupuesto. Entonces todos se enfocan a cómo pasar una prueba, no necesariamente cómo aprender. Entonces comencemos a combinar qué estamos haciendo de educación de manera diferente. Y creo que todos llegamos a una conclusión, poco, nada o mucho. Cuando llegamos a la pandemia y justamente no había maestros, nos dimos cuenta, creo todos, que los maestros, para bien o para mal, son niñeros. Porque por lo general ahora se puso todo el peso de la educación a los padres que estábamos todos en casa para enseñar a los hijos, y nos dimos cuenta que los padres son niñeros. Y ojo, igual sucedió acá en los Estados Unidos. Tenemos todos alguna computadora o un internet. Sin embargo, ni siquiera la sabemos usar para poder aprender o socializar. Te cuento algo que, por ejemplo, a mis hijos les gusta hacer. Estudiar historia usando YouTube. Van, buscan y luego les dicen, perfecto, haz un modelo de un barco de lo que aprendiste. Y van y lo hacen. ¿Cómo haces el modelo? Coge otro video y mira cómo comenzar a contar piezas. Ese tipo de cosas que por diferentes tipos de presupuestos no hay en las escuelas, sí se puede hacer en las casas, pero son cosas guiadas, y creo que eso es lo que hemos perdido. No hay guías, no hay norte, y efectivamente creo que también una vez justamente cómo usas el dinero. Hablemos un poco de presupuesto, ya que justamente en el Ecuador casi todo es público. ¿Cómo hacemos que ese presupuesto que tenemos de casi 4 billones de dólares en el país, pasarlo un poco de sueldos a un poco de tecnología? Y comenzamos por universidad. En tu caso eres doctor, mi familia es de doctores. ¿Cómo ellos, en tu caso tenías que ir a la morgue a buscar cuerpos, cuando por ejemplo en mi caso todo lo hago con un casco holográfico y puedo justamente en 3 dimensiones ver lo que está pasando? ¿Cómo harías? ¿Qué quisieras cambiar tú en el sistema médico de educación?
Ya se hace mucho de lo que tú estás hablando, sobre todo en las universidades particulares. Eh, Te hablo de la Universidad de Guayaquil, donde soy docente y también soy producto de su formación, en que estamos empeñados en que la tecnología se aplique a cada una de las clases. Lo que tú me hablabas antes en cadáveres, ahora sí, de una manera tridimensional, ¿no? Eso es bueno, pero también hay carreras que son humanísticas, como educación y medicina, en que el contacto con el individuo te permite socializar y comprender, ¿no? Sobre todo se puede aprender la parte teórica de la medicina, teórica práctica de la medicina, pero la forma de pensar del individuo paciente es muy diferente de las diferentes latitudes del mundo y aún aquí en el Ecuador, ¿no? Desde diversa terminología que no es similar al hombre costeño, el serrano. Lo mismo pasa la forma de ser de, por ejemplo, un norteamericano, en que es más alejado, más frío. En cambio el latino, viene la paciente y te da un abrazo, el paciente pasa a ser parte de tu familia porque lo ves muy a menudo y a veces te hace extraño que no haya venido a la consulta, no te preocupas. Tal vez el sistema de salud en ese aspecto en Estados Unidos es un poco más frío, tal vez eres un número más, y el paciente valora mucho al médico que se preocupa, que le busca la parte humana, que sabe que la madre del paciente también es paciente tuyo y se vuelve como una especie, como te dije, de familia. Entonces sí, hay que combinar las dos cosas porque debemos ofrecer a nuestros estudiantes la tecnología que esté al alcance para una adecuada atención de calidad, pero también sumada a la calidez que nos da ese contacto con el paciente. Entonces tal vez se pueda ir perdiendo, por eso hay que estar atentos y llegar a un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? La parte tecnológica, pero también la parte humana en algunas profesiones. En otras sí, pues lógicamente la parte tecnológica ocupa un alto porcentaje y allí sí, a rajatabla, pues se necesita un mayor acercamiento a la misma, aunque en medicina los avances son fantásticos, ¿no? Hablábamos antes de esta charla de la telemedicina, que tal vez no se comprende muy bien el concepto y su aplicación, que tal vez aún en países desarrollados, en algunos muy exitosos, en otros todavía la telemedicina como que no encuentra su rumbo, su camino o el fin para el cual ha sido creada, para facilitar determinados procesos que acortando las distancias pueden llevar al acercamiento de médicos especialistas a pacientes que se encuentran a una distancia geográfica importante y cuyo acceso se hace bastante difícil tanto al profesional como a el paciente, dejando a un lado eso de que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña y podemos acercarnos a través del contacto telemático. Otra cosa que por ejemplo me pareció muy interesante viendo a mis hijos y obviamente viendo lo que yo tuve acceso a, desde pequeños, 3, 4 años, como tú dices, el contacto físico y emocional, acá los forzan mucho a los chicos a que hagan deporte en grupo, competencias de equipos. Eso no tenemos en Ecuador, no es parte de nuestra cultura. Eso justamente te da el tema que te dé el espacio, arriba, abajo, derecha, fuerte, la parte emocional, la parte de poder interactuar, colaborar, ayudar, problema y justamente anotar y ganar. Eso creo que habría que ver cómo se lo implementa en el Ecuador justamente como una política de Estado, pero volvemos al mismo tema, presupuestos. Es algo completamente diferente. Algo que también se está poniendo muy de moda en los Estados Unidos es un sistema que se llama Montessori, que es muy similar a lo que tú y yo vivimos de pequeños.
pero también justamente requiere una nueva forma de profesores, una nueva forma de herramientas. Algo que vi y me gustó mucho fue que efectivamente hoy en el internet, en el YouTube, en el inglés pones how to, no hay tanto, y sacas cualquier cosa que quieras aprender y lo puedes compartir con los chicos, pero nuestros maestros no saben usarlo. Y creo que ese es para comenzar a hacer cambios significativos sin tener que romper el bolsillo del Estado ecuatoriano. ¿Cómo hacemos que los maestros sean los primeros que se recapaciten, entiendan y puedan comenzar a dar ejemplos para que los chicos vayan siguiendo? Por ejemplo, no sé, tú tienes chicos, cuéntame, ¿hacen música, no hacen música? ¿Qué hacen ellos justamente para algo fuera de la escuela? Claro, sí, sobre todo la tecnología ayuda bastante, pero yo también soy convencido de un contacto directo con sus semejantes y seguimos en actividades altruistas, como tú lo hablabas, extracurriculares, estilo Boy Scouts, ¿no? El trabajo en equipo, donde les enseña en que es importante aportar, ¿no? Que tu compañero tenga lo que a ti te hace falta, ¿no? Que sean un complemento para poder llegar a hacer una meta, un objetivo, como tú bien lo decías. Sí, nos falta, hay bastante analfabetismo tecnológico, sobre todo en maestros que superan los 50 años, ¿no? Nosotros tuvimos la ventaja que nuestro colegio era uno de los líderes en educación y fuimos los pioneros en recibir computación en aquella época, y tal vez eso nos hace un poco diferentes y que tengamos ese proceso de adaptación a la tecnología. Pero si comparamos con el resto de personas de nuestra generación, de lo que recibieron como educación paralelo a nosotros, contemporáneos a nosotros, pues les llevamos una gran ventaja. Y tal vez eso sea la dificultad de aquellos maestros que son personas de nuestra edad, que tal vez tuvieron que hacer camino al andar y se les hizo un poco complicado. Algunos temen el uso de la tecnología. Tú le puedes poner una pantalla táctil en el aula de clase y prefieren seguir utilizando el libro tradicional, la lectura, etcétera, etcétera. Entonces sí, debemos llegar a un convencimiento de que el maestro debe hacer una autoevaluación de dónde existen los puntos débiles dentro de sus actividades pedagógicas y tratar de incorporar estas TICs y todo elemento que ayude y apoye a mejorar este sistema de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, sí, tú has tratado un punto muy, muy, muy importante, que es la falta de preparación en la tecnología, el analfabetismo tecnológico que sufren las personas mayores de 50 años. Pero mira, mencionas por ejemplo la pantalla táctil. La usan como si fuera una pizarra. No hay realmente nada tecnológico en eso. Cambiaste una pantalla grande por una pantalla más pequeña. Y obviamente pierdes el espacio para poder explicar más cosas. Pues nos consideramos y hacemos en el checklist de que el ministerio hace, ya tiene pantalla táctil, pero no cambió nada la forma de educar. Eso es a lo que me refiero. Estamos teniendo juguetes tecnológicos, pero ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Y no creo que tenga que ver mucho con el tema de la edad. Es simplemente que lo ideal sería que el Estado, como bien mencionas, diga, vamos a coger una fuerza élite de maestros que sepan reutilizar todo lo que hay disponible y usando este tipo de medios telemáticos, poder tener clases suplementarias al resto de los chicos para que puedan decir, esta es la forma correcta, esta es la forma nueva, y así puedan hacerlo. Te preguntaba el tema de la música, porque por ejemplo tú y yo, como esta actividad extracurricular, íbamos a un conservatorio o clases privadas y teníamos clases de música. Hoy veo que los chicos no hacen eso. Primero, encontrar las partituras, están todas disponibles en el internet. Cómo comenzar a llevar, a leer, también te lo explican rápidamente.
cómo comenzar a coger los acordes, es impresionante. Y para complementarlo, puedes formar tu banda virtual y justamente comenzar a practicar para llevar el ritmo. Y luego vas a la vida real con otros chicos que están iguales y hacen sus pequeñas bandas y siguen lo que ya todos conocemos. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de algo de la vida real, ¿verdad? Porque es música, es entretenimiento, es un poco de matemáticas, pero te das cuenta que usando tecnología de la manera correcta, sin romper el banco, los chicos comienzan a adquirir nuevas habilidades, nuevas destrezas, que a lo mejor tú y yo nos llevábamos varios años tratando de hacerlas, y ellos lo hacen ahora en cuestión de semanas. ¿Cómo hacemos para que los chicos... Hablemos de historia. Imagínate, tú y yo vivíamos historia de un libro. Hoy pueden ellos meterse en la historia. Es lo que más hay. Entonces cuéntame, compartamos historias un poco más. Cuéntame qué has hecho con tus chicos y te cuento la mía y veamos justamente qué más podemos hacer con los chicos ecuatorianos sin romper el banco. Sí, eso es importante porque yo veo a mis hijos que ellos son interesados en la historia, ¿no? Ya ellos han explorado más allá de la historia ecuatoriana, historia argentina, por lo que me une a ese país porque hice allí el posgrado y el doctorado, y también buscan, ¿no?, historia mexicana, y realmente uno vuelve a recordar y ampliar los conocimientos a través de episodios que se van grabando en YouTube, ¿no? También mi esposa, que es maestra, les utiliza Netflix para que vean series que plasman en imágenes, en películas, en series, libros, ¿no? Y que vayan, y el adolescente dice, de verdad, dice, Miss, lo que está escrito en el libro está en la pantalla, las mismas frases y todo lo demás, y tal vez eso ayuda bastante porque al adolescente como que tú le des un libro para que lea, se le hace más complicado, pero si tal vez lo influyes en él para que vaya a ver la lectura en la serie utilizando Netflix o cualquiera de las plataformas, pues como que les suena diferente. Entonces sí, la música también lo mismo, no es algo tan importante, pero más que nada debemos tener maestros que sepan detectar los intereses del estudiante y las diversas formas de aprender, ¿no? Hay algunos que aprenden mucho viendo, otros aprenden escuchando, otros aprenden haciendo, pero entonces a veces queremos uniformidad en las personas. Queremos que todos capten a través de estímulos visuales, pero tal vez al niño, si le hacemos hacer una actividad manual, puede hacer que aprenda de una forma más rápida que utilizando solamente la parte visual, ¿no? Entonces, eso sí debemos recalcar en la formación de los maestros, que ellos sepan detectar cuáles son las habilidades del estudiante, cómo podemos llegar hacia él de determinada manera, y que la clase no siempre es uniforme, sino que cada individuo aprende de una manera diferente. 3,5 billones de dólares, casi 4 billones es el presupuesto del Estado para educación en el país. Y creo, y si no me equivoco, no he visto los números a detalle, pero el instinto me dice que casi todo es para pagar sueldos. Y es importante pagar los sueldos, todos lo sabemos. Pero creo que estamos viendo y conversando y analizando un poco que nuestros maestros se han quedado dormidos en el tiempo. Y no tienen las herramientas necesarias, como tú dices, para poder llegar al alumno de una manera específica, individual, y poder maximizar las habilidades que todos tenemos. Todos queremos la mejor educación para nuestros hijos. Sin embargo, estamos completamente atrasados. ¿Cómo haríamos? ¿Qué sugeriríamos? Discutamos un poco las ideas. Tenemos 4 billones de dólares de presupuesto. ¿Qué hacer diferente? Subirlo, complejo. 4 billones ya es un número grandecito. ¿Cómo volver a redistribuirlo?
Dice que, decía Einstein, ¿cómo quieres diferentes resultados si siempre haces los mismos? Exacto. Un ejemplo es aquí, en el tránsito en Guayaquil, los agentes de la ATM, ¿quiénes fueron sus maestros? Oh. Los de la Comisión de Tránsito del Comisión de Tránsito del Ecuador. Entonces, ¿a quiénes se iban a parecer? A los de la Comisión de Tránsito del Ecuador, con los mismos errores, virtudes, aciertos que tengan, ¿no? Entonces, si hubiésemos querido cambiar y se siguen formando el mismo tráfico, ya sea CTE o AMT, entonces si hubiéramos querido cambiar un poco la mentalidad, hubiésemos traído instructores de afuera, ¿no? Eso más, imagínate que en los años 80 el gobierno de Hurtado trajo pedagogos franceses y allí se comenzaron a hacer los famosos libros del Ministerio de Educación y comenzó a hacerse reformas en matemáticas y tuvo relativo éxito, pero desgraciadamente, como lo decíamos en alguna parte de nuestra charla, esas son políticas de gobierno, no son políticas de Estado. Tal vez si hubiese regido como política de Estado a 20 años que vengan instructores extranjeros para tratar de mejorar nuestra educación, pues hubiésemos hablado de otra clase de resultados. Entonces sí, necesitamos escuchar música diferente, no la misma forma hasta de hablar, ¿no? Porque tal vez el que viene afuera nos dice de una manera diferente lo mismo que no pudimos comprender en tantos años. Entonces sí, debemos plantearnos formas diferentes de que nuestros futuros docentes puedan adquirir diferentes paradigmas educativos, maneras de enseñar diferentes a las tradicionales que todavía se conservan. Creo que allí se mejoraría mucho el gasto, invirtiendo más en la capacitación, pero que el maestro no vaya por un simple diploma o por un certificado necesario para conservar su trabajo, sino que lo haga con la finalidad de cambiar su proceso de enseñanza-aprendizaje para beneficiar de alguna manera, de una forma diferente, al estudiante que está a su cargo. Por ejemplo, una de las cosas que se está explorando acá, y otra vez juntando, porque creo, insisto, la pandemia hizo incluso en los Estados Unidos repensarlo todo. Encontrar al maestro que tenga todas esas habilidades que estamos hablando, que sepa hacer las cosas diferentes. Pero en un medio como el que estamos hablando, en una hora determinada, en vivo o grabado, no llegar ni a 20, 30, 40, 100 estudiantes, sino tal vez llegar a 10.000, 15.000, 30.000 estudiantes. Ejemplo con lo que estamos viendo, las famosas charlas TED, donde tienes un sinnúmero de personas. Que justamente universidades como los Ivy Leagues de los Estados Unidos, cuando dan sus diferentes tipos de clases, a través de YouTube o un medio similar a este, que todo el mundo se conecte y pueda ver de primera mano lo que sucede en laboratorios con cosas reales. Pero justamente profesionales que saben guiar, enseñar y transmitirlo por mundos masivos como los de acá. Creo que algo en lo que nos olvidamos en Ecuador es que el Ecuador geográficamente es un país pequeño y solo somos 18 millones de ecuatorianos. Cuando la selección juega, creo que todo el mundo para y todo el mundo mira algo y todos somos expertos en fútbol. Todos somos directores técnicos, con mucho buen criterio. ¿Te imaginas si hiciéramos algo similar para un tema justamente en la universidad? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Y los 5 pasos que debes hacer, ponlos en prueba. Y comenzar a enseñar justamente este tipo de cosas. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, hoy por hoy es algo interesante. Lo que tú aprendiste de biología y anatomía para el cuerpo humano es hoy por hoy matemáticamente y físicamente muy similar para un brazo robótico. No hay mucha diferencia. Los principios son muy similares. En la sangre, en el cuerpo humano tenemos la sangre, acá tienen los hidráulicos, igual se hace. Todo ese tipo de cosas. Pero obviamente es más fácil ver cómo funciona adentro de afuera un robot que un ser humano. Entonces, sí hay las cosas, pero volvemos a lo que decíamos. Seguimos haciendo exactamente lo mismo y por eso tenemos los mismos tipos de resultados. Y creo que esa es nuestra ventaja como Ecuador.
Usemos las cosas de maneras un poco diferentes. Busquemos, como bien dices, a profesionales de afuera que nos puedan ayudar y usemos los medios del Estado para poder masivamente transmitir estos conocimientos. En vez de tener las típicas cadenas nacionales, ¿por qué no tener justamente una cadena de un tema puntual que todos necesitamos aprender? Llegamos, tenemos los medios, pero no los estamos utilizando. El Estado debería ser comprometido con la educación, ¿no? La educación y la salud. Han habido momentos brillantes de educación del Estado, inclusive en salud, que yo me acuerdo del Guacamayo Máximo. Entonces están tratando de desempolvar, y sí se podría a través de que los canales del Estado no sean solamente para alabar a los gobiernos de turno, sino que se conviertan en canales educativos, básicamente, donde se pueda llegar, como tú lo dices, a millones de personas a través de todas sus redes sociales, y motivar al estudiante sobre temas que sean de su interés, porque a veces sí hay problemas educativos, pero tal vez muy sesgados, dirigidos a determinada área que tal vez su influencia sea en pocas personas, y por eso son programas muy pocos vistos y se desperdician recursos. Entonces, sí, como te dije, plantearnos como país, como Estado, qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que queremos hacer, hacia dónde vamos a dirigir, qué es lo que vamos a hacer en planes a corto, mediano y largo plazo, que dejen de ser políticas de gobierno, que no apliquemos lo de Napoleón, después de mí el diluvio, o antes de mí no existía nada, sino que tomemos conciencia de que debemos hacer consensos mínimos, inclusive en áreas como la educación. Parece mentira que todos queremos sacar adelante la educación, pero no nos ponemos de acuerdo en cosas básicas. Decimos que hay un currículum libre, un currículum obligatorio. Entonces tratemos de definir qué es lo que queremos que el estudiante aprenda o haga o realice como mínimo, qué competencias desarrolle, ¿no? Ya no hablamos tanto de conocimientos, sino de competencias, de lo que él puede hacer y saber, hacer, pensar, realizar las cosas, para que no se queden solamente en la parte abstracta, como nos pasaba a veces a nosotros, sino que comprenda que eso le va a servir para algo, como decíamos al principio de este conversatorio. Pero eso viene también de la mano. No, es que yo no quiero saber nada de la política. No, la política es el servicio social, y si no concientizamos a nuestros políticos de lo que se debe hacer, acuerdos mínimos en áreas de educación, salud. Repensemos el Ecuador de aquí a 10 años, a 20 años, a 30 años, que no nos interese si viene gobierno de izquierda o de derecha. Tal vez tenemos un ejemplo cercano con Chile, ¿no? El Chile post-Pinochet, que pensaron qué es lo que vamos a hacer después que se vaya este general, y hicimos un pacto de acuerdos mínimos, y eso se cumplió. Hubo gobiernos de izquierda como Bachelet, o gobiernos muy de derecha como Piñera, y todos los matices desde que entregó el poder Augusto Pinochet. Creo que ha llegado el Ecuador de los acuerdos, de las concordancias. Me gustan mucho los números, te das cuenta, siempre ha sido así, y me gustan mucho más las finanzas. Entonces pongamos otra vez contexto para lograr lo que estás diciendo. Fuera de petróleo, la empresa más grande del país es justamente cierta compañía de un supermercado. Y ellos, más o menos a nivel nacional, en el año, facturan el alrededor de casi 2 billones con B. El presupuesto de educación es 2 veces ese tamaño.
El uno sabe cómo administrarlo, porque todos conocemos la compañía esta de supermercados, cómo crece, lo vemos físicamente lo que van construyendo, pero como tú bien acotas, con el doble de presupuesto, a duras penas si nos ponemos a poner de acuerdo. Lo otro que creo que también deberíamos hacer conciencia es que no es el Estado el que debe educar. La educación empieza en tu casa. Debemos ayudar a las familias con herramientas, con cierto tipo de cosas, para que ellos puedan motivar a sus propios hijos a dar los siguientes pasos. Lo que te decía justamente acá, algo que efectivamente es muy diferente entre Estados Unidos y Ecuador, son parques, son canchas deportivas. Acá sobran. En Ecuador no las tenemos. Deberíamos ser como política de educación y de Estado que los chicos tengan áreas verdes donde poder ir, jugar y esparcirse. Lo otro que creo que ha comenzado a moverse muy bien en el Ecuador son los temas de conciertos, músicas, espacios para aquello. Acá también están todos regados por todo lado. Porque eso le da otro tipo de actividades suaves a los niños para poder moverse. Una vez más, son $4 billones. ¿Qué podemos hacer para poder mejorarlo? Y esa es justamente parte del planteamiento. ¿Cómo hacer que el Estado ayude a las casas, incluso a las mismas ciudades, que se involucren y que sean ellas los promotores de la siguiente generación? Y creo que con eso llegamos a la primera parte de justamente el tema de educación. Y creo lo que decíamos, durante las siguientes sesiones vamos a ir a comenzar a ver diferentes temas, porque al final todo es cómo ayudar al Estado que tenga una infraestructura, en este caso educativa, para poder mejorar lo siguiente que viene. ¿Algunas palabras finales, William? Que nosotros nos debemos de preocupar qué país le queremos dejar a nuestros hijos, ¿no? ¿Con qué contribuimos? Y creo que de nuestra posición, la tuya y la mía, Edgar, estamos tratando de hacer país de una forma micro, pero que tal vez ese impacto a través de lo que nos escuchan se vaya transmitiendo esas ideas de querer hacer un cambio, de mejorar las cosas, de cambiar la educación, de llegar a acuerdos mínimos, de que nos replanteemos el Ecuador que queremos a 10, 20, 30 años, pero sobre todo que tratemos de funcionar como país, de saber que cada uno desde su trinchera puede contribuir a mejorar la situación que tenemos. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Nosotros estamos tratando de ser parte de la solución a través de este medio. Agradeciéndote, Edgar, por la oportunidad y atento siempre a nuestras próximas colaboraciones y con el respaldo de cada uno de los que nos escuchan. Y siempre queremos saber de ustedes sus opiniones a favor o en contra, porque todo contribuye para ir construyendo el Ecuador que queremos. Que tengan una buena noche. Efectivamente, lo dijiste muy bien. Ahora es el turno de ustedes. Esto fue un primer paso. Comenzamos a conversar. Ahora viene lo más importante, que es escucharlos a ustedes y que ustedes también sean partícipes de crear este foro para poder participar, contribuir y crecer. Gracias a todos por haberse conectado y estamos para una próxima entrega. Gracias, que tengan buenas todos, cada uno. Un abrazo.